con nuestros hermanos que a pesar, Señor, de las dificultades que muchas veces tenemos que vivir, nos alienta saber que hay otros compañeros de milicia que batallan en la misma pelea y están ahí luchando y peleando como nosotros. Fortalece a cada uno de tus soldados que te sirven, Señor amado, haciendo tu voluntad, llevando tu palabra por donde quiera que viven. Ahora, Señor, capacítanos para toda buena obra. Esa es nuestra petición. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos podemos dar un fuerte gloria a Dios? Dios es bueno, hermanos. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Solo antes los hermanos les van a entregar el material que vamos a utilizar en esta oportunidad. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, va a ser el pasaje que nos va a servir de referencia para la enseñanza de esta noche. Dice así la palabra de Dios: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Bien, hermanos, en esta ocasión quiero que abordemos el tema del supervisor como mentor. Ya en otras ocasiones, hermanos, hemos hablado acerca de la necesidad de mentorear, pero en esta ocasión queremos enfocarlo en la tarea de la supervisión. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que replantearnos es que la iglesia, en términos generales, necesita un modelo diferente de liderazgo en el que los líderes se esfuerzan por servir a un propósito superior. Y aunque esto en realidad debería de ser la norma para todos aquellos que ejercemos el liderazgo, suele ocurrir, hermanos y hermanas, que con facilidad solemos perder el enfoque de nuestro llamamiento dentro de la obra de Dios. Por eso es que necesitamos que los líderes sean movidos por el deseo de contribuir al bien común de la obra de Dios y que su motivación sea la de servir, no la de acumular poder personal, controlar a las personas, dominarlas y satisfacer así su ego. Aunque sabemos, hermanos y hermanas, que el enfoque de la obra de Dios siempre es el servir, siempre es anteponer el bien común por encima del interés personal, muchas veces perdemos de vista esta enorme responsabilidad que conlleva el servir o el ministrar a otros. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, que en una iglesia como la nuestra, que es una iglesia celular, estas permiten que la autoridad que un pastor pueda desempeñar quede delegada en diferentes manos. De tal forma que cuando una persona se integra a una congregación que trabaja con células, en la medida en que se va involucrando en el quehacer de la obra de Dios, esta persona va recibiendo autoridad por parte de la iglesia.
El punto es, hermanos y hermanas, que, por ejemplo, la iglesia ha delegado autoridad en los líderes, en los supervisores, en los pastores, en los ancianos, pero la idea de esa autoridad es que se pueda estimular y potenciar las capacidades y los talentos que Dios le otorgó a los demás. Significa entonces que los supervisores que han recibido esta autoridad juegan un papel importante, hermanos, porque son ellos los que deben de utilizar esa autoridad delegada para estimular el crecimiento saludable de los líderes. Esa autoridad, hermanos, no está en función del interés personal de la persona que tiene una posición o un privilegio, sino que, como ya lo dijimos, la auténtica autoridad es aquella que busca el crecimiento y el bien común de la obra de Dios. Porque cuando las personas ponen su interés en el crecimiento de otros, es cuando estos a su vez logran formar líderes saludables. Es decir, que ellos son capacitados, formados y son enviados a seguir nuevamente ese ciclo de formación espiritual con el grupo a quien se le ha delegado esa responsabilidad. Pero lamentablemente, hermanos y hermanas, cuando nosotros escuchamos la palabra autoridad, solemos, hermanos y hermanas, tener ideas equivocadas porque normalmente lo asociamos al campo de lo político. Es decir, que quienes están en las esferas políticas, pues obviamente están revestidos de autoridad. Pero ¿qué hemos visto en aquellos que ejercen un cargo público cuando llegan a esa posición de poder? Lo que encontramos, hermanos y hermanas, es abusos, imposición y a veces hasta violencia. Entonces, cuando hablamos de la autoridad dentro de la iglesia o de la autoridad delegada dentro de la iglesia, como tenemos ese chip que venimos arrastrando del mundo y que a veces, hermanos, no es tan ajeno tampoco a la vida de la iglesia, las personas tienen un cierto rechazo a aquellos que tienen autoridad, porque precisamente utilizan la autoridad de una manera equivocada. Y no me va a dejar mentir que hay personas que cuando se le delega el privilegio de ser supervisor, uno nota que hay un cambio sustancial en esas personas, al punto que algunos se vuelven déspotas, tiranos, ofensivos, hirientes. Se vuelven muchas veces personas que son impositivas. Y uno se pregunta, bueno, pero él como líder no era tan así. Y hoy que es supervisor y que tiene la responsabilidad del sector, se ha vuelto una persona implacable. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó, hermanos, es que esta persona, este líder que ascendió a supervisor, fue formado por otro supervisor que no supo entender bien su privilegio. Normalmente, hermanos, nosotros replicamos lo que vemos, cómo nos enseñaron. Y suele ocurrir que cuando uno se ha relacionado con gente que es impositiva, que es una persona que no escucha, que no atiende sugerencias, entonces eso mismo va a replicar con el grupo que está bajo su responsabilidad. Entonces, hermanos y hermanas, lo que la Biblia nos enseña es que cuando recibimos autoridad, esta autoridad debe de ser utilizada para el servicio dentro de la obra de Dios, porque hay un elemento natural, o sea, no nos vamos a poder evitar el elemento del ejercicio de la autoridad. Acá en la iglesia hay autoridades, y esas autoridades, hermanos y hermanas, han sido establecidas por Dios. El pastor tiene autoridad dentro de una iglesia local, pero como ya lo expliqué en un primer momento, el pastor delega esa autoridad de alguna manera
en los supervisores, y los supervisores a su vez deben de delegar esa autoridad en sus líderes. Entonces, si la autoridad es algo de lo que no vamos a podernos escapar, sino que es parte de la vida de la iglesia, es importante que tengamos entonces, hermanos, un enfoque adecuado acerca de este elemento. Cuando Pablo hablaba acerca de la autoridad, me gusta mucho este pasaje que dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 8. Vea esto que dice: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, Pablo está diciendo que él tiene autoridad, pero hay una fuente de autoridad, la cual el Señor nos dio. Entonces, toda autoridad Dios la ha delegado. Dios nos ha dado autoridad a los que somos ministros del Evangelio. Los ministros del Evangelio que delegan autoridad en un supervisor, lo están haciendo también de parte de Dios. Pero el punto es, ¿para qué es esa autoridad? Y Pablo dice: para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, dice Pablo. Entonces vea que Pablo, hermanos, está diciendo que la autoridad o puede ser para edificación o puede ser para destrucción. El punto es cómo nosotros utilizamos la autoridad. La autoridad se utiliza de manera positiva cuando la utilizamos para edificar al grupo de personas que está bajo nuestra responsabilidad. La autoridad la ocupamos de manera negativa cuando esa autoridad la utilizamos, hermanos y hermanas, para destruir a los demás. ¿Y cómo se destruye a una persona usando la autoridad? Ya lo dije, con imposición, siendo una persona agresiva, violenta, que no escucha, autoritaria, una persona intransigente. Entonces, vamos a partir de una realidad. La autoridad que Dios nos ha delegado es para edificación de la iglesia. ¿Cómo entonces la autoridad se convierte en un instrumento de edificación para la iglesia? Eso ocurre, hermanos y hermanas, cuando colocamos la autoridad para el servicio a los demás. Y fíjese que esto ya comienza a chocar de alguna manera con los valores del mundo. Porque en el mundo el concepto de autoridad es que yo me sirvo del que está debajo de mí. Pero en el modelo bíblico la autoridad está en servicio o en función de los demás. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la autoridad que él ha recibido no es para destrucción, es para edificación. De la misma manera, cuando el pastor delega autoridad en los supervisores, él está delegando una autoridad para edificación, no para destrucción. La autoridad entonces, hermanos y hermanas, debe de ser usada para motivar, para capacitar, para desafiar a que las personas alcancen nuevos logros, nuevos objetivos. Eso es el uso de la autoridad. Entonces, cuando el pastor delega una autoridad en el supervisor, lo hace para que el supervisor motive, no para que desmotive. Lo hace para que el supervisor capacite, no para que los desinforme o los saque de la ruta sobre la cual debe de caminar. Lo hace, hermanos y hermanas, para desafiarlos, no para desalentarlos. El supervisor ha recibido autoridad para alcanzar nuevos logros con su equipo de trabajo, no para vivir del recuerdo. Hay gente que lamentablemente así está en la obra de Dios. Pero entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que el modelo bíblico de autoridad es un modelo de servicio.
¿Por qué es importante que el supervisor entienda que la autoridad que le hemos confiado es para que sirva a los demás? Porque el modelo que el supervisor le brinde a sus líderes es el que los líderes irán a reproducir en sus células. Si el supervisor, por ejemplo, en vez de motivar, desmotiva, el líder lo que va a ir a hacer a su célula es lo mismo. Si el supervisor, en vez de capacitar a la gente en estrategias que les permitan alcanzar las metas, lo que se pone a hacer es cualquier idea que se le venga a la mente, el líder también va a comenzar a inventar. Va a comenzar, hermanos y hermanas, a hacer sus propias actividades. Va a comenzar, hermanos y hermanas, a rivalizar incluso con las actividades de la iglesia. Entonces, lo que haga usted como supervisor, téngalo por seguro que de manera automática casi, los líderes van a comenzar a hacerlo porque están viendo en usted un ejemplo. En cambio, si nosotros tenemos una perspectiva adecuada, pues obviamente que vamos a tener una buena formación de líderes, porque el mentoreo tiene que ver con eso. Entonces, vamos a prepararnos para el mentoreo. Ya vimos para qué sirve la autoridad. La autoridad es para servir a los demás, para capacitar, para formar, para alentar a las personas hacia nuevos desafíos. Es para servirles. Entonces, los supervisores como mentores necesitan, hermanos y hermanas, en primer lugar, ganarse la confianza de la gente. Para que eso sea posible, lo primero que el supervisor debe de hacer es fortalecer las relaciones de amistad y compañerismo con su equipo celular. Si el supervisor llega a imponer, a mandar, a gritar, a regañar, la gente se va a sentir desmotivada. No va a querer ni siquiera presentarle sus dudas, sus inquietudes, sus momentos difíciles. Porque van a decir, bueno, es que el hermano con el hermano no se puede hablar. O sea, uno le da una sugerencia y él no le escucha. O lo que hace el hermano es que él se molesta si alguien le dice que algo no está bien. Y lo que va a producir eso, hermanos y hermanas, como ya lo vamos a ver más adelante, es distanciamiento. Pero si el supervisor fomenta la amistad, eso le va a permitir tener cercanía con la gente. Eso le va a permitir también tener lazos de amistad que van a ir más allá de la estructura de trabajo celular. Entonces, si queremos supervisores que fortalezcan la amistad y el compañerismo, es importante que generemos lazos de confianza. Un supervisor distante de su equipo celular no va a lograr estimular la confianza necesaria de las personas. Si el supervisor, hermanos y hermanas, es alguien que aparece allá a las 500, si el supervisor es alguien que solamente cuando aparece llega para desalentar, eso le va a generar distancia en la gente. Y después vienen las quejas, ¿verdad? Que la gente no apoya, que la gente no quiere, que la gente está dura, que la gente es por demás. Pero esa distancia que existe entre el supervisor y la gente es el resultado de que no se han fortalecido las relaciones de amistad, de compañerismo cristiano. De entender que el supervisor, si bien es cierto, tiene autoridad delegada de parte de la iglesia, pero no está esa autoridad en servicio de él, sino que para ver a los demás la forma y la manera en cómo se puede capacitar. ¿Cómo puedo sacar lo mejor de este líder? ¿Cómo puedo sacar lo mejor de los asistentes? ¿Cómo puedo sacar lo mejor de los anfitriones para el avance de la obra de Dios? Cuando la gente percibe que el interés del supervisor es sacar lo mejor de cada uno, sus potencialidades, sus virtudes, sus talentos, la gente se va a conectar con ese supervisor. Entonces, hermanos, un supervisor cercano, sin que lo ande buscando, va a crear lazos profundos de amistad y de compañerismo cristiano. Entonces, hermanos y hermanas, si usted utiliza bien la autoridad que se le ha entregado,
téngalo por seguro que la gente se le va a acercar mucho a usted. La gente lo va a ver a usted como un modelo de pastor, incluso de alguien que está pastoreando, de alguien que está cercano a ellos, de alguien que les escucha en sus dificultades. Y esos lazos de amistad, esos lazos de compañerismo van a ir fortaleciendo el equipo. Hermanos, incluso puede llegar el momento en que ese supervisor sea trasladado a otro sector. Pero los lazos de amistad, los lazos de compañerismo van más allá de la estructura celular, de tal forma que un nuevo sector, la organización de un nuevo sector, no separa a la gente, porque ese supervisor se ganó el corazón de las personas. Y por eso es que cuando se da la multiplicación de los sectores o hay necesidad de trasladar a un hermano, cuando el supervisor ha hecho bien las cosas, la gente dice: bueno, qué lástima, se llevan al hermano, qué barbaridad, lástima que el hermano ya no va a estar. Y hasta le hacen hasta despedidas, le agradecen, y los hermanos dicen: no, hombre, hay que agradecer al hermano porque estuvo tantos años con nosotros, hagamos una pupuseada y agradezcámosle al hermano. Pero es cuando el supervisor ha hecho bien el trabajo. Cuando el supervisor ha hecho mal el trabajo y dicen que lo van a trasladar, hacen fiesta porque ya se va. Gracias a Dios que se lo llevan y que no regrese, dicen. Pero es porque se supo ganar a la gente. Hermanos, el problema es que cuando alguien tiene autoridad, ocupa cualquier espacio para regañar. Ocupa cualquier espacio para regañar. Cuando alguien usa mala autoridad, en vez de estimular. Y la próxima semana, hermanos, vamos a ver cómo los supervisores estimulan a sus equipos de trabajo. Porque muchas veces uno puede creer que los está estimulando, y lo que está haciendo es ahogándolos, es asfixiándolos. Entonces, eso es importante. Entonces, hermanos, es importante que los supervisores no se limiten solamente a la responsabilidad de cubrir el sector, sino que tienen que entender, hermanos, que su amistad con los líderes les pueden permitir a ustedes formar discípulos. Si usted crea amistades de confianza, si usted crea relaciones saludables, usted puede estar formando discípulos, nuevos supervisores. Por eso es que es importante que los hermanos supervisores, las hermanas supervisoras, entiendan que su trabajo va más allá que el simple hecho de ir a recoger sobres y reportes. Tiene que ir más por el interés de las personas. La estructura celular, hermanos y hermanas, es solamente una guía del esfuerzo por tratar la manera de ordenar las cosas. O sea, usted sabe, pastor de zona, supervisor de subzona, supervisor de sector, líder. Esa es una estructura de trabajo. Pero un supervisor eficiente va a lograr ir más allá. Se va a proponer a sí mismo, con el uso adecuado de la autoridad, como un mentor para los líderes. De tal forma, hermanos, que se trata de pasar de la letra, de la estructura, al espíritu de la gran comisión. ¿Y eso cómo se logra? Se logra cuando creamos lazos de compañerismos. Se logra cuando aprendemos a ver a las personas con respeto. Se logra cuando aprendemos a valorarlos. Se logra cuando aprendemos a tener paciencia aún de sus deficiencias. Se logra, hermanos y hermanas, cuando aprendemos a ser confidentes de ellos. Se logra cuando nos interesamos no solamente por lo que hacen, sino por lo que son. Si el supervisor logra hacer eso, va a, hermanos, a formar un equipo bastante sólido, muy unido, muy estrecho. Un segundo elemento que el supervisor tiene que aprender es a delegar. El supervisor efectivo delega, y delega sin temor. Las iglesias celulares, hermanos, en realidad son una red de autoridad delegada.
¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? El pastor principal delega parte de su autoridad en los pastores. Los pastores a su vez delegan parte de la autoridad recibida del pastor principal en los supervisores. Y los supervisores a su vez, hermanos y hermanas, deben de delegar esa responsabilidad en sus líderes en tareas significativas, en responsabilidades importantes dentro del sector. Entonces vea que ese es como un efecto en cascada. Ahora, delegamos cuando tenemos confianza. Por eso es que tocamos el primer punto. Piensa en esto por un momento. ¿Usted a quién le confiaría las llaves de su casa, hermanos? A alguien con quien usted confíe. Incluso puede ser que su confianza sea tan extrema que hasta le confíe a sus hijos a alguien de su familia o a alguien de su círculo cercano, aunque se dice que no es recomendable, pero puede ser que llegue un punto en que usted le confíe su casa, sus hijos a una persona, pero lo confía precisamente por eso, porque hay confianza. Si el supervisor no aprende a delegar es porque no tiene confianza en su gente. Y el problema, hermanos y hermanas, de que no exista la confianza necesaria al momento de delegar, eso le va a ir generando distancia. Porque le voy a poner un ejemplo. ¿Qué va a pasar el día que el supervisor por A o B motivo se enferme o por cuestiones de trabajo no pueda sacar el transporte para la iglesia? Si el supervisor dice: no voy a poder ir este domingo a la iglesia, o entre semana no voy a poder sacar el transporte, y no delega esa responsabilidad en uno de sus líderes, entonces ahí está que no se sacó el transporte para la iglesia. Y el supervisor puede decir: no es que nadie lo va a poder hacer como yo, no es que esa es una gran responsabilidad. Claro que es una gran responsabilidad, pero porque es una gran responsabilidad, se debe de aprender a delegar y debe de hacerlo sin temor. Debe de delegar sin temor. Por ejemplo, hermanos, así como usted como supervisor o supervisora se le ha delegado una autoridad y se le ha delegado sin temor, a usted se le ha puesto como supervisor o como supervisora porque usted es una persona confiable. No va a abusar de su confianza, no va a abusar de su autoridad, va a obedecer y va a tratar la manera de seguir los lineamientos de la iglesia. Cuando eso se da, hay confianza y cercanía. Pero ¿qué pasa si de repente a una persona se le delega confianza y hace todo lo opuesto? Se vuelve una persona desconfiable. Les voy a poner un ejemplo, hermanos, y esto es algo que gracias a Dios lo logramos conseguir en un casi 100%. Cuando se dio el proceso de reapertura para los cultos de celebración, usted sabe que antes de la cuarentena lo que dijimos fue esto: hermanos, por el espacio que tenemos en la iglesia no vamos a poder recibir a toda la congregación como lo hacíamos antes de la pandemia. Así que les vamos a dejar a ustedes la responsabilidad que se reúnan en sectores, en sus diferentes localidades. ¿Se recuerdan que eso pasó, verdad, hermanos? Entonces los diáconos llegaban a servir como diáconos, como diaconisas, como protocolo, ahí en sus sectores, ahí estaban. E iban a hacer los cultos para 50 o 100 personas. Iba dependiendo de cómo iba la pandemia. Pero en esas reuniones, en esos cultos pequeños que se hacían en las colonias, se recogían ofrendas. ¿Cómo sabemos nosotros así al 100% que lo que ahí se recogió vino acá a la iglesia? ¿Cómo lo sabemos nosotros? A ciencia cierta no lo sabemos, pero nosotros tenemos un elemento: confianza. Confianza de que lo que se recogió allá es lo que vino y se reportó acá en la iglesia. Pero no solamente eso,
le dimos la confianza a los hermanos que se reunieran ahí y que una vez terminara el proceso de confinamiento íbamos a regresar acá a la iglesia normalmente. Y ahí es donde yo le digo que eso se logró casi en un 95%, porque todavía hoy hay subzonas que, a pesar de que les hemos dicho una y otra vez que tienen que venir, no han regresado. Entonces, ¿por qué no lo han hecho? Si se confió en ellos, se les confió la gente a ellos para que regresaran. Y no era una cuestión de necedad, no es una cuestión de necedad nuestra. Toda la iglesia se ha reintegrado. Es más, durante ese periodo, hermanos, de pandemia, como se le permitió ese acercamiento de los supervisores, ¿por qué no hubo algún supervisor que dijera, bueno, ya aquí ya tenemos el grupito de 50, ¿por qué no armamos nuestra propia iglesia? ¿Por qué no armamos nuestra propia congregación? Y de todas formas, ¿para qué vamos a sacar transportes? Y vea la lógica, si el mismo Dios que está allá es el mismo Dios que tenemos acá, y podemos hacer las cosas diferentes. ¿Por qué no ocurrió eso? Porque no hubo un abuso de confianza. Si las personas, si se hubiese dado eso, que sería en un caso muy aislado, muy pequeño, pero gracias a Dios solo fue un caso muy pequeño. Si se hubiese dado eso hubiese sido un abuso de confianza, porque estas personas hubieran utilizado la estructura de la iglesia para sus propios fines. Entonces, hermanos y hermanas, los supervisores gozan de toda nuestra confianza, pero es ahí donde es importante que el supervisor aprenda a hacer buen uso de la confianza que se le ha delegado. Dicen amén, hermanos y hermanas. Entonces, como tenemos que delegar sin temor, ¿qué debemos de hacer para delegar eficazmente? Número uno, debemos de confiar en las capacidades de las personas. Usted tiene que entender que Dios a todos nos ha dado un talento, una capacidad, una virtud para que la echemos a andar. Entonces, como yo sé que todos acá somos parte del cuerpo de Cristo, yo voy a confiar como supervisor, como supervisora, que usted tiene ese talento de parte de Dios, y yo lo voy a estimular, lo voy a explotar en el buen sentido de la palabra, lo voy a capacitar, porque yo confío en que Dios ha puesto algo en usted. Entonces, delego. Pero aún cuando confíe, existe la posibilidad, hermanos y hermanas, de que nos equivoquemos. ¿Cuántos así honestamente nos hemos equivocado alguna vez, hermanos? Yo creo que a cada rato, ¿verdad? Sí. Es más, nos hemos equivocado tanto con el Señor, pero Dios es tolerante. Porque Dios no es que, bueno, fracasaste, flau, el rayo de un solo, ¿verdad? No, Dios es muy tolerante. Por eso es que la Biblia dice que es lento para la ira, grande en misericordia. Y eso nos habla de la paciencia y de la tolerancia de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ser tolerantes cuando alguien se equivoca en el sector? Usted como supervisor, si quiere aprender a delegar sin temor, tiene que ser tolerante ante los posibles errores involuntarios de las personas. Y cuando se dan errores, usted tiene que aprender a corregir con amor, con paciencia y con sabiduría. Esas tres cosas. Si usted aprende a corregir en amor, paciencia y sabiduría, la persona va a notar que usted no lo está avergonzando, que usted no lo está ridiculizando, sino que usted lo está haciendo, hermano y hermana, con el buen espíritu
de querer ayudar a las personas. Un tercer elemento, hermanos y hermanas, que es importante, y es inspirar a sus equipos. Porque si usted va a ser como supervisor un mentor, es porque usted inspira. Pero la inspiración, hermanos y hermanas, tiene que ver con que usted tenga claro qué está haciendo y que encuentra el modo de lograr sus objetivos porque sabe cómo alcanzarlos. Pero lo que es más importante, lo que le da origen y sentido a su trabajo, es que su trabajo como supervisor siempre está realizado por un porqué. Hay una motivación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Entonces veamos qué es cada una de esas cosas. Pero antes de pasar al qué, cómo y por qué, la entrega de su vida como supervisor a la obra de Dios no obedece a la posición que tiene, sino a la actitud de amor hacia el Señor y hacia su obra. Entonces no tiene que ver con que yo hago lo que hago porque tengo esta posición. No, ahí estamos mal. Usted hace lo que hace porque tiene una actitud de amor hacia el Señor. Entonces, hermanos, veamos ese cuadro que es el que usted tiene. Veamos qué es el qué, el cómo y el por qué. Porque usted tiene que inspirar a sus equipos de trabajo. ¿Qué? Usted como supervisor está ayudando a sus equipos a hacer la gran comisión. Usted está protegiendo la obra de Dios como supervisor y está cuidando los resultados. Usted está visionando el próximo paso de avance en la obra de Dios, que son los tres elementos que tiene que tener el supervisor: ayudar, proteger y visionar. Ayudar, proteger y visionar, que son el ABC de la supervisión. Ayudar, proteger y visionar. Eso es el qué. Eso es lo que usted hace. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de la evangelización a través del sistema celular. Usted no anda haciendo otras actividades, sino que se enfoca en el sistema de trabajo que son las células. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo protege a su grupo? Ya vimos cómo lo ayuda. Lo ayuda involucrándose en las células. Lo ayuda cuando va a supervisar. Los ayuda cuando está pendiente de sus necesidades. ¿Cómo protege la obra de Dios? Protege la obra de Dios cuando los discipula a los líderes, cuando está con ellos, cuando escucha sus necesidades, cuando los ve como personas. ¿Cómo visiona el trabajo en la obra de Dios? Cuando se reúne los días jueves y se reúne con ellos, los capacita, los renueva en la visión y les dice: hermanos, estamos así, pero podemos lograr esto con la ayuda de Dios. Hermanos, tal vez no tuvimos este resultado bueno que quisiéramos, pero lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Ahora, ¿por qué el supervisor hace lo que hace y actúa como actúa? En primer lugar, su motivación es porque ama y agradece al Señor quien lo llamó. Su primer motivación es de amor y de gratitud. Su segunda motivación importante es obediencia a la palabra de Dios. Y su tercer gran motivación es porque es un propósito mayor a él mismo que se llama obra de Dios. Cuando entendemos esto, hermanos y hermanas, ustedes van a entender lo que Pablo le dice a Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Oiga, Pablo está delegando. Pablo está delegando en Timoteo. ¿Y qué es lo que está delegando? Oiga, 1, predica la palabra. 2, persiste en hacerlo.
3, corrige. 4, reprende. 5, anima con mucha paciencia. 6, sin dejar de enseñar. Pablo está delegando a Timoteo y le está diciendo: Timoteo, tú vas a ser el líder de la iglesia, eres el líder, y te encargo solemnemente en presencia del Señor. No fui yo quien te llamé, Timoteo, fue el Señor. ¿A cuántos el Señor los ha llamado, hermano? Entonces el compromiso no es con el hombre, es con el Señor. Dicen amén, hermanos. Amén. Bien, hermanos, ahí aparece una pregunta al final de su material. Les invito para que se puedan reunir en grupos de 5 o 6 y reflexionen en esa pregunta única que aparece al final del material. Adelante, hermanos, pueden reunirse. Bien, hermanos, hemos finalizado este ejercicio. Podemos regresar a nuestros lugares. Hoy hemos tenido un poco más de tiempo, hermanos, para conversar.
Bien, vamos a orar, hermanos, vamos a orar por las ofrendas y los diezmos, y le voy a pedir a los hermanos líderes, son líderes también, hermanos diáconos, hermanas diaconisas, que puedan pasar. Vamos a orar entonces, hermanos. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque nos permites aprender los unos de los otros. Queremos pedirte que bendigas en esta ocasión las ofrendas y los diezmos que tu pueblo trae. En Cristo Jesús. Amén y amén.